¿no? En su caminar depravado a la vía contraria de Dios. No es que Dios lo puso en una condición para que en esa condición siguiera pecando. No, Dios lo abandonó. Hay un texto que es primo hermano de este, no literalmente, pero lo quiero leer con ustedes y recordar en Mateo capítulo 18. Vamos a Mateo capítulo 18. Este texto es fácil de estudiar, pero es no el que voy a leer ahorita en Mateo, sino el que vamos a estudiar hoy. Es pesado. Es pesado en el sentido que habla de pecados terribles, pecados que aún de pronto nos podemos llegar a identificar o en el pasado o cosas que de pronto estamos haciendo, ¿sí? Pero no es fácil, o sea, tomar esos textos nada más eso, y al final quiero tomar una entrega que Dios hace como para poder hacer un contraste, ¿no? En Mateo capítulo 18 hay una parábola, vamos a leer desde el versículo 29, ¿sí? Aquí está hablando acerca del perdón. El tema no es literal, no tiene nada que ver exactamente, pero habla del perdón. Ahora, en cuanto se habla del perdón, habla de creyentes, ¿sí? Y en el texto comienza a hablar de un hombre que tenía una deuda impagable, una deuda que no podía pagar, una deuda que aún cuando el que le estaba cobrando la deuda quería vender a la familia, a él, para pagar parte de la deuda. Págame lo que me debes. Y este hombre se postró a Dios, ese es el contexto que estoy leyendo, clamó al Señor y él fue movido ¿qué? Tuvo una compasión, porque ese es el corazón de Dios, ¿no? Es una parábola que señala a Dios. Tuvo compasión. ¿Tuvo compasión de qué? De su condición. Pero a él le agradó que se tirara de rodillas clamando por perdón. Y eso es lo que Cristo hizo con usted y conmigo. Cuando clamamos al Señor que perdonara todas nuestras maldades, que no merecíamos de ninguna manera el perdón de Dios, pero estábamos apelando a la compasión de Dios. Y entonces Dios le perdonó a este hombre, en el texto acá. ¿Y qué pasó? Salió este hombre y se encontró con un consiervo. Ese consiervo le tenía una deuda, hablemos de una semana, una deuda mínima. Y dice el texto que lo ahorcaba. Págame lo que me debes. Y eso a veces sucede entre nosotros. ¿Cuántos pecados le perdonó Dios a usted, mi querido? ¿Cuántos pecados le perdonó cuando usted se arrepintió? Cuando creyó en Él. Todos. Todos. Él anuló, Colosenses 3:14, el acta de los decretos que nos era contraria y los clavó en la cruz en Cristo. Y perdonó, y con un solo sacrificio los hizo perfectos. Eso significa que perdonó todos los pecados que cometimos antes de Cristo, pero continúa perdonando porque seguimos pecando, no a la misma forma, no de la misma manera, pero seguimos fracasando. Eso hizo Dios. Y saben, este consiervo, págame lo que me debes. Y este hombre hizo algo, se tiró al piso, igual que él, hacía un poquito de tiempo, le clamaba y le rogaba que le perdonara, pero no quiso. Y sucedió algo. El que le había perdonado la deuda, en este caso la alegoría sería Dios o la comparativa es Dios, al ver que no perdonaba al otro la deuda tan pequeñita que le debían, se enojó. En ese contexto, vamos a leer unos versículos nada más para entender y por qué quiero decir que es prima hermana de este pasaje. Versículo 29, Mateo 18, 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Más el qué? No quiso. Si no fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos, eso aparte es un testimonio terrible, ¿no? Lo que pasaba, se entristecieron mucho. El pecado nuestro entristece a otros, ¿no? Y contamina. El poder ser piadosos también es una motivación a otros para seguir a Dios, que Dios es real, que Dios vale la pena seguirle. Dice, se entristecieron y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole a su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia? Eso es lo coherente de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti.
Es más bienaventurado dar que recibir. Cuando uno piensa solamente en uno, es muy difícil perdonar. Cuando uno piensa en los demás, le es fácil perdonar. Cuando uno se pone en el lugar de otros, le es fácil perdonar. Entonces, ¿su Señor qué? Enojado. Y me hace pensar en lo que estamos estudiando, porque la ira de Dios, ¿sí?, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Saben? Dios se enoja si usted no perdona o yo no perdono. Porque nosotros fuimos perdonados. Dice, perdonar las ofensas unos a otros, ser misericordiosos unos con otros. Ese es un mandato, no es una opción. Entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase toda la deuda. Lo puso en la cárcel. Y saben, cuando usted no perdona, vienen los torturadores del alma. No lo dejan tranquilo. Miren, el perdón, recién esta semana alguien me ofendió, injustamente. Dios sabe por qué. Amén, alabado sea el Señor. Hablé con mi esposa, me pasó esto. Dijo, pues, descansa en Dios. Y perdoné y descansé. Porque perdonar es soltar. Pero cuando uno no perdona, carga con ese muerto. ¿Y por qué? Me decía alguien, una persona, Nelly Cogollo, una persona muy amada, una consierva. Alguna vez ella estaba quebrada por algo que le pasó. Y dijo, yo no puedo o no debo cargar con el pecado de otro. Y si una persona me ofende a mí, ¿por qué tengo que yo cargar con ese pecado? ¿Sí me explico? No se es vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, dicen Romanos. Y saben, nosotros debemos aprender a soltar. Y saben, el texto aquí nos habla del perdón. Cómo Dios se enoja si un creyente que perdonó toda su deuda, no le perdona esa deuda pequeña a otro. Y dice entonces, su Señor enojado le entregó a sus verdugos hasta que pagasen todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros. Está ahí el texto, claro, ¿no? Ahora, ¿es primo hermano por qué? Es primo hermano por lo siguiente. En el texto está hablando de el grupo de gentiles que no tienen a Dios, que no son creyentes. ¿Sí? Estamos en el contexto. Más adelante se va a hablar de los gentiles y se habla de tres diferentes grupitos, pero también habla de judíos. Más adelante. Ahora, fíjense ustedes, otra razón por la cual Dios, o como dice ahí en el versículo 25, ya que cambiaron. Primero, su conciencia, la conciencia que Dios le dio al hombre para entender, esa ya lo he explicado acá, esa luz interna que Dios le dio al hombre de reconocer lo bueno y lo malo, la misma conciencia lo señala a Dios, porque Dios es bueno, Dios es santo, pero también la naturaleza. En el versículo que ya se vio, el versículo 20, porque las cosas, ¿qué? Invisibles de Él. Su eterno poder y divinidad se hacen claramente visibles ¿desde cuándo? Desde la creación del mundo. ¿Y qué más dice ahí? Siendo entendidas por medio de ¿qué? Al mirar el sol, la luna, las estrellas, los montes, el pasto verde y no que el diseño armonioso de Dios, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no hay excusas. No hay excusas. Por lo cual, o ya que cambiaron la gloria del Dios incorruptible, o la verdad de Dios por la mentira, como dice el versículo 25. Hay tres entregas. Este pasaje me costó, lo sé casi de memoria, lo he enseñado muchas veces. Me costó porque habla de pecado. Y yo soy pecador. Yo soy pecador. Perdonado por la sangre de Cristo. Pero es tan pesado. Hay un montón de pecados tan horrendos que realmente cargan el corazón. Gracias a Dios que Dios perdonó nuestras maldades, ¿no? Pero tengamos compasión, no lo estudiemos como el grupo de los que se pierden y nosotros los creyentes sacando pecho. Por la gracia de Dios somos salvos. ¿Qué sería de nosotros si no fuera por la gracia de Dios? Pero los perdidos debemos tener ¿qué? Compasión. Compasión por los que se pierden. Compasión. Eso es lo que Dios quiere. Ahora, leer todo esto causa presión, causa dolor, angustia, por lo menos a mí, que soy creyente y perdonado.
Y en este versículo 24 dice, por lo cual también Dios los entregó, los abandonó, les dio la espalda a la inmundicia, que significa impureza y deseos. Concupiscencia son deseos profundos, pecaminosos. Impureza. ¿Qué más dice? ¿De sus qué? Ahora, cuando hablamos del corazón, ¿de qué estamos pensando? ¿O en qué estamos pensando? ¿En ese músculo? El mío va despacito. ¿A qué se refiere? Bueno, la mente, falta un poquito, pero muy bien. Los pensamientos. Las obras de la carne son una resultante. Está hablando de un diagnóstico interno de lo que somos. Del hombre en general. Y habla del corazón. Sentimientos. Pensamientos y sentimientos, voluntad. Es del ser interno. Y aquí está diciendo algo. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en la concupiscencia, en las concupiscencias de sus pensamientos, de sus sentimientos, de modo que por sus concupiscencias y por su inmundicia hicieron algo. Deshonraron. ¿Qué es deshonrar? Hay un mandato para los padres, los hijos para con los padres. ¿Cuál es? Honra a tu padre y a tu madre. Hay padres que han sido buenos padres y es fácil honrarlos. Pero hay padres que no han sido buenos padres y el creyente debe que honrarlos, aunque no lo merezcan. Ahora Dios merece toda la honra y toda la gloria, y ese es el propósito por el cual nos creó, para su gloria. Nos formó y nos hizo, dice el texto. Ahora, deshonrar a Dios es hacer infame a Dios. Es impresionante. A mí me pesa el solo explicar este texto. Porque Dios es precioso. Porque Dios es único. Y deshonrar a Dios, por favor, a veces nosotros también lo hacemos con nuestro pecar. Colosenses capítulo 3. Vamos a Colosenses, un poco más adelante. Capítulo 3, versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Todo esto tiene que ver, los primeros pecados, con inmoralidad sexual. Y avaricia, ¿qué es qué? Idolatría. Idolatría. La idolatría es uno de los pecados que Dios aborrece. Pero hay sinónimos de idolatría. La avaricia es idolatría, los pecados de inmoralidad también son idolatría. Y con eso deshonraron a Dios. ¿Sí? Dios los abandonó e hicieron cosas vergonzosas que deseaban en sus corazones, que se habla de sus sentimientos, sus emociones, sus pensamientos, usando sus cuerpos para cosas degradantes entre sí. Eso es lo que dice Romanos, sigamos, versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, impureza, concupiscencias, de sus corazones, pensamientos, sentimientos, de modo que la resultante de su actuar, de su desvío, es que deshonraron entre sí sus propios ¿qué? Cuerpos. Y obviamente a Dios. Todo pecado deshonra a Dios, porque Él nos creó para su gloria y su honra. Y le dice ese énfasis para que no lo veamos como algo liviano. Pero, en el versículo 25, ya que cambiaron, ¿qué cosa? Y cambiar significa transformaron la verdad, la veracidad. En Apocalipsis, hablando de Dios, dice Dios es que veraz. O sea, Él nunca miente, todo lo que Dios dice es verdad. La palabra de Dios es verdad, pero Dios es veraz. Obviamente es coherente, ¿no? ¿Qué más dice el texto? Honrando, o sea, venerando, adorando. ¿A quién? A las criaturas antes que al Creador. El Creador es bendito
por siempre, por la eternidad. Eso significa los siglos, la eternidad, por siempre. Versículo 26. Por esto, versículo 24, por lo cual, versículo 25, ya que cambiaron, versículo 26, por esto, ¿Dios qué hizo? Los entregó. Dios los entregó. Y aquí viene hablando de pasiones sexuales, literalmente. Pasiones sexuales. Dice vergonzosas. Y la palabra vergonzosa significa entrampar, sorprender. Seguimos con el texto. Por eso Dios los entregó a pasiones sexuales, vergonzosas. Pues aún, y comienza con las mujeres, ¿no? Cambiaron el uso natural. A ver, aquí está hablando de algo muy claro. ¿Cuál es el uso natural de la mujer? Por el que es contra naturaleza. ¿De qué nos habla eso? El uso natural que es contra naturaleza. Está hablando del sexo. Tener hijos es el resultante de una relación sexual. Bueno, es parte de un hombre no puede tener hijos, ¿no? Pero está hablando del empleo en la relación sexual del cuerpo de la mujer y del cuerpo del hombre. Algo interesante, el cuerpo de la mujer, si ponemos acá, no hablando de algo vergonzoso, sino la figura de una mujer y sus características, y al lado la figura de un hombre y sus características, ¿hay diferencias? ¿Y esas diferencias qué hacen? Que se complementen. ¿Me están siguiendo? Dios hizo y puntualmente está hablando de la parte sexual de la persona. El uso natural, el cuerpo del hombre se complementa con el cuerpo de la mujer. Yo creo que no tengo que ser tan explícito, ¿cierto? Ya me paso un poquito, no quiero pasarme esta línea, pero creo que soy claro o no. Tampoco quiero que queden ahí con la duda. ¿Tienen dudas o está claro? Entonces, miren, Dios diseñó el matrimonio. Y vamos a Génesis 2:24. ¿Qué dice? Bueno, ¿cómo? Dejará al hombre a su padre y a su madre, ¿y qué? Se unirá a su mujer y serán ¿qué? Una sola carne. Una sola carne. Ahora usted va a ver una mujer con otra mujer. Y si fuese así toda la raza humana, ¿qué pasaría con la raza humana? Uno de los mandatos de Dios es procrear. Hoy en día la mentalidad es, no se pueden tener mucho, no tenga un hijo nomás o no tenga porque, ¿qué pasa en los países desarrollados? Que están más lejos de Dios todavía que este país. ¿Qué ha pasado? No hay niños. En Italia llaman personas, le entregaron el país, Italia, a los extranjeros. En España, que tengo familia en España, a los extranjeros, por el egoísmo de estar juntos o porque quieren tener una relación contra naturaleza. Porque es la resultante del juicio de Dios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y justicia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ese es el resultante. Y uno se asombra y dice, uy, países desarrollados, y claman porque vengan niños. Y hablando de niños, este libro fue escrito en el contexto en el que Pablo, Dios le dio para escribir este texto. ¿Quién reinaba en ese tiempo? ¿Quién gobernaba? No reinaba. Nerón. Nerón era un pervertido sexual. Él, dice la historia secular, que tomó un niño de 8 años y se casó con él para pervertirse. Y después se casó con otro. Y cometía pecados, tanto de desorden homosexual, en los dos sentidos que no voy a hablar, pero lo dice la historia secular. Porque no se satisfacía ya con nada. ¿Por qué les pasó eso a ellos y por qué les sigue pasando a muchos? Porque abandonaron la verdad de la palabra de Dios. Viendo la naturaleza, no reconocieron a Dios, no le dieron gracias, se envanecieron en sus razonamientos y su corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios como lo hacen, se hicieron ¿qué? Necios, cambiando la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, la idolatría. Por eso toca unir los pasajes, ¿no?
Versículo 26 habla de las pasiones vergonzosas que es entrampar y sorprender. El uso natural, ¿lo tenemos ya claro o tengo que explicarlo? De la práctica sexual, que es bendita, en Hebreos 13:5 dice que honroso sea en todos, ¿qué? El matrimonio. La unión avalada por Dios, un hombre y una mujer. Honroso sea en todos el matrimonio. Y el lecho, ¿sin qué? Sin mancilla. Aquí habla de un pecado terrible, pero no tan lejano como la homosexualidad o el lesbianismo. Habla de la fornicación. Pero a los fornicarios y adúlteros, yo mismo, dice el juzgaré, yo mismo me encargaré de ellos. O sea, Dios no va a permitir que eso no se trate. Eso se va a tratar. Yo mismo me voy a encargar de eso. Miren, Dios diseñó el matrimonio, dice que es precioso, que es santo, que es hermoso a los ojos de Dios. Porque está dentro de los planes de Dios que una mujer y un hombre se unan para glorificarle y para tener una descendencia ¿qué? Piadosa. Génesis capítulo 4, recuerdan ustedes que comenzó en Génesis, Dios creó al hombre, vinieron las ramitas, los hijos de Adán y Eva, pasó el tiempo y uno de ellos vio a su hermano con envidia. ¿Por qué vio a su hermano con envidia? Caín a Abel. Porque a Dios le agradó el ¿qué? El sacrificio que fue por las instrucciones divinas, no por lo que uno quiera, como alguno, yo lo honro a Dios como, no, hay que honrar a Dios como Él dice que debemos honrarlo. Y llevó el fruto de la tierra, no era lo que Dios pedía que hubiera sacrificio de animales. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y dice la Biblia que a Dios le agradó la ofrenda de Abel. De Caín no. Entonces se ensañó, su semblante cambió. Y el mismo Señor le dice, ¿por qué te enojas? El pecado está a la puerta, golpeando. No te enojes, más bien arrepiéntete. Y hizo un plan. ¿Cuál fue el plan? Matar a su hermano. Matar a su hermano. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo eso. Y estamos viendo versículo 26, dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres. También los hombres. Dejando significa permitir, consentir y abandonar. Escuchen bien, cuando el hombre, dice aquí el texto, versículo 27, volviendo un poquito atrás, dejando el uso natural, es porque ha permitido en su vida esa perversión y ha consentido ciertas cosas y ha abandonado lo diseñado por Dios. Ese es el concepto ahí. Se encendieron, versículo 27 que no lo he explicado bien, lo pasé muy rápido. Se encendieron, habla de inflamar profundamente. Esas pasiones son desbordantes. Esas pasiones son fuera de la naturaleza divina. Yo he tenido que, pues tenido no, Dios me ha permitido llevar a personas a Cristo homosexuales. Y yo recuerdo de un muchacho con todo su corazón creyente, me contó toda su historia, me hizo llorar, no voy a hablar, ¿para qué hablar de esas cosas puntuales? Él llegó a Cristo, pero esas pasiones no es como la pasión de un hombre por una mujer o una mujer por un hombre. No por experiencia lo digo, gracias a Dios, pero sí por consejería. Incontrolables. La palabra encendieron significa inflamar profundamente. Hace mucho daño. Es más, con un consiervo mío, José Roncancio, que amamos, mi mejor amigo, está en México, hablamos muy de cuando pasamos pruebas, necesidades. Él me habló de dos muchachos que fueron inclusive al Instituto Bíblico, que pasaron por ahí, estuvieron un tiempo creyentes, pero volvieron a eso. Es un pecado muy difícil por lo que he visto. Este muchacho que les digo, él volvió y fracasó en ese pecado. Porque es que esos pecados dejan muchas huellas terribles, lo puedo decir por lo que he visto.
Sin embargo, Dios lo restauró, se casó, tiene una niña, está en Estados Unidos ahorita, pero esa lucha la tiene que vivir toda su vida porque él experimentó esa inflamación de la pasión profunda fuera de naturaleza, que yo no sé qué es, ni quiero saber, ni ustedes me imagino. ¿Me explico? Ese texto habla de inflamar profundamente, hace mucho daño al corazón. El pecado es terrible, el pecado hace daño en todo sentido. Ahora, por mentir nada más, cualquier persona se va al infierno. Pero el pecado, yo he escuchado a predicadores que dicen que todos los pecados son iguales. Estoy seguro que no. Dios dice que el pecado en el cuerpo es el peor de todos los pecados. ¿Por qué? En el creyente es templo del Espíritu Santo. Si yo peco como creyente, estoy haciendo cohabitar el pecado mío, ¿con qué? Con el Espíritu Santo, con Dios, imagínense. Y contristo al Espíritu Santo de Dios, algunos lo apagan cuando es constante el pecado. Así que este tema es difícil para mí enseñarlo. No sé si me entienden. Primero porque yo no soy quien para juzgar, el que juzga es Dios. Segundo, hablar del pecado es tan feo, pero es necesario hacerlo. Es necesario hacerlo. Ahora, yo soy pecador, ¿no? Aunque nunca he estado ni cerca de cosas de esas, Dios me guardó. Mi mamá fue muy buena mamá, me ayudó mucho, me cuidó Dios a través de mi mamá, siendo yo impío, siendo incrédulo. Mateo capítulo 7, dice cometiendo, en el versículo 27 dice cometiendo hechos vergonzosos, ya lo expliqué, ocupar o conseguir, eso significa cometiendo. Hechos vergonzosos es indolencia y vergüenza. Mateo 7, vamos a Mateo 7, versículo 21. Dice la palabra de Dios, Mateo 7, 21. Vamos hasta el 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Estoy mal en el pasaje. Ese no es. Bueno, no es, perdónenme, es Marcos. Si ese no es, no puede ser. Tengo mala memoria, pero no tiene nada que ver con el texto estudiado. Marcos capítulo 7, versículo 21. Porque dentro del corazón de los hombres, algunos dicen, fuera Satanás, que es que Satanás es el culpable de mis pecados. No, Satanás sí, Satanás es el príncipe de este siglo. Efesios capítulo 2 dice que nosotros en el pasado seguíamos la corriente, el sistema de este mundo, el cual opera Satanás, siguiendo la corriente de este mundo, pero es el sistema como tal, el sistema es satánico en general. Ustedes van a ver la televisión, escuchan, y es un bombardeo, inclusive ustedes vean ahí en su celular, yo que soy un viejo, y le insinúan a uno con figuras ahí, yo a veces veo carros y entonces me aparece una mujer sugestiva y mejor quito eso, porque es una tentación. ¿Me explico? Pero aquí no, el texto está hablando del mayor problema, no es el entorno que sí es un problema, es el interno. Y dice el Señor haciendo una evaluación, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. ¿Los qué? Adulterios. ¿Saben lo que es adulterio, no? Pero es bueno como decirlo. Es la relación de un hombre con una mujer ilícita. Siendo casado, está con otra mujer que no le corresponde. ¿Sí? Los fornicarios, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Dice el versículo 23, todas estas maldades tienen y provienen de un lugar. ¿De dentro de qué? Del corazón. Salen y contaminan al hombre. ¿Qué es el corazón, mis queridos? Ya lo vimos, lo recordamos. Sentimientos. ¿Qué dice la Escritura en cuanto al corazón en Jeremías? Es que es engañoso, o sea, nos puede engañar. Las emociones son muy lindas cuando están en armonía con Dios. Yo me he vuelto llorón, ¿sí? Tal vez por lo viejo, yo no sé. Me he vuelto llorón, pero qué placer llorar por la grandeza de Dios, por la misericordia de Dios o por confesar pecados. Pero nuestro corazón nos engaña y a veces nos impulsa para hacer cosas que no están, porque dentro del corazón salen
provienen los malos pensamientos, etcétera, y Dios abandonó al hombre. No es que Dios lo tomó de la mano y peque. Ese es el juicio de Dios, la ira de Dios. El juicio de Dios se revela contra toda impiedad e inmundicia de los hombres, que detienen la verdad. Porque las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, de modo que no tienen excusas. No tienen excusas. Versículo 27, que ya íbamos, y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, ahí agrega, ¿no? Dejando el uso ¿qué? Natural. ¿Qué significa natural? ¿Qué entienden por natural? Es sencillo, pero dejando el uso natural. Lo que Dios diseñó. De la mujer, por las dudas, ¿no? Se encendieron, ya expliqué, ¿no? ¿Qué significa, no? Inflamar profundamente. En su lascivia. La lascivia habla de excitación de la mente. ¿Escucharon? Todos los que ven pornografía. Mucho cuidado. Es un túnel sin salida. El que se mete en la pornografía se quiere adentrar más y más. Y los cazadores de las almas saben cómo llegar a eso. Mucho cuidado con la pornografía. Mucho cuidado con lo que usted, con solo oprimir, se le abre un mundo de maldad. Detesten eso. Moléstese por eso, inclusive, moléstese porque son propuestas para mi malvado corazón y desviarme de mi Señor. Dice, encendieron sus lascivias unos con otras, dice, unos con otros. Una excitación de la mente terrible, cometiendo, o sea, se ocuparon y consiguieron hacer algo, cometiendo hechos ¿qué? Indecentes, que traen vergüenza. Hoy en día yo he visto cómo se pavonean chicas tomadas de la mano y como diciendo, dígame en algo. U homosexuales, antes siendo exageradamente en su perversión agresivos con los demás. Todavía a algunos les molesta, gracias a Dios, ver cuadros de esos. Ahora, si eso nos molesta a nosotros pecadores, ¿cómo será Dios? Que es santo y perfecto, y que Dios diseñó el matrimonio para que sea ¿qué? Para su gloria, para su honra, marido y mujer, hombre y mujer. Y dice, hechos vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo, ¿sí? Recibiendo. ¿Sabe qué significa recibiendo? Que Dios los toma a un lado y reciben lo que merecen. Recibiendo en sí mismos la retribución. Ahora, recibiendo habla de las consecuencias, mis queridos. El mismo pecado, la perversión, trae consecuencias. Gálatas 6:1. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Podemos engañar a un hermano y por un tiempo, porque en Timoteo, capítulo 4, dice que hay hombres, habla de los ancianos, pero para cualquier persona, sus pecados no se le descubren inmediatamente. Para algunos son patentes. Patente significa, con solo verlo ya sabe uno que están dando mal. Pero a algunos se les descubre después. Ahora, ¿a Dios quién no engaña? Nadie. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a segar. Eso va a cosechar. Eso va a cosechar, eso va a recibir. Y contra naturaleza en el versículo 26 se me fue, y lo quiero hablar, es esa producción natural que Dios dio para que den descendencia, no la pueden cumplir la unión de dos mujeres o la unión de dos hombres. Lo aclaro, ¿no? Hechos vergonzosos, retribución, versículo 27, es la recompensa que corresponde. Cuando usted trabaja durísimo y Dios le bendice, porque así trabaje duro, si Dios le quiere bendecir, pues no lo va a prosperar, y le da posibilidades económicas, a eso le podemos llamar una recompensa por el esfuerzo y por la gracia de Dios. Y es una retribución. Pero aquí habla de una retribución del desvío espiritual de una persona. Porque lo dice aquí, en sí mismos, recibiendo en sí mismos la retribución, es la recompensa que corresponde por su extravío. La palabra extravío significa su fraude, su desvío de la piedad. Eso tiene una consecuencia.
El desviarse viene una consecuencia de parte de Dios. Dios los abandonó. ¿Sí? Vamos a ver la tercera entrega de Dios. Y la entrega sería más bien en la cual Dios los abandonó. Versículo 28. Y como ellos, ya sabemos quiénes son, ¿cierto? Incrédulos, que desafiaron a Dios, que no reconocieron a Dios, su necio corazón fue entenebrecido. Ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Qué tremendo, ¿no? Ellos no, ¿qué? No designar es la idea. Tener en cuenta a Dios. Pregunta, ¿usted tiene en cuenta a Dios para lo que hace? A veces no, ¿cierto? A veces sí. Yo soy impulsivo y a veces he hecho negocios sin filtrar, sin orar. Y pues Dios ha tenido mucha misericordia en muchos casos y otras me ha disciplinado y alabado sea Dios por su disciplina, lo he reconocido y continúo. Ahora, aquí viene hablando en el contexto de los paganos. No aprobaron tener en cuenta a Dios. ¿A qué se refiere en el caso de los paganos? No creyeron en Dios. Se burlan de Dios. Se jactan de sus pecados. No sé de dónde está el pasaje, dice que no solamente las hacen, sino que se complacen con los que la practican. O sea, ese ya está más atrás, ¿cierto? Más adelante. 32, bueno, mire. Ese es el 32, sí. Ya lo explico. Como ellos no aprobaban tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente. ¿Para qué? Y la palabra habla de la maldad que van a hacer que no conviene. Cuando pensamos en la palabra conviene, ¿en qué pensamos? No busquemos el griego, muy sencillo. ¿Conviene o no conviene? ¿Qué significa no conviene? No creo que te voy a explicar el griego ni llegar, no, es muy sencillo, ¿no? Versículo 29. Bueno, versículo 29, sí, atestados. Atestados. ¿Qué significa atestados? Atiborrados. Es como que cuando dice trasteo a Cota, alquilé un camión, y eso, yo llevé en la camioneta de mi hijo unas cosas y dije, no, aquí cabe todo. Hicimos, el señor es una persona que ya tiene mucha experiencia, y metíamos ahí un huequito, metamos todo. ¿Quedó qué? Atestado. ¿Sí? Dice, estando atestados de qué? Atestados es atiborrados de toda injusticia, es maldad de carácter. Cuando dice Romanos 1:18, que ya lo mencionamos, de toda impiedad e injusticia de los hombres, pecados contra los hombres, que es que contra Dios también. Fornicación, ¿que tengo que explicar qué es fornicación? Perversidad, malicia, iniquidad. ¿Se han visto esos hombres que miran a esas niñas pequeñas? O la manera en que hablan algunas personas, hombres y mujeres, con malicia, con doble sentido, que a uno le choca. Y cuando a uno lo conocen y es un ámbito ya conocido, yo lo viví mucho en mi trabajo secular, y yo llegaba al círculo, perdón, don Alberto, porque hay un testimonio de que yo tenía temor de Dios. Pero ellos saben que lo que están haciendo está mal, pero se complacen con eso. ¿Me explico? Por eso tomé ese ejemplo. Porque toda perversión, toda fornicación, toda malicia e iniquidad, pues ellos se complacen con eso. Es más, se jactan de eso. Pero cuando hay un creyente que es luz, trae para ellos cierta vergüenza y cierto ¿qué? Respeto. ¿Qué más dice el texto? Avaricia. No voy a hablar de cada palabra en el original, no. Avaricia. ¿Qué es la avaricia? Dice que es idolatría, Colosenses, ¿lo vimos? ¿Se acuerdan? La avaricia es tener, el primer lugar en mi vida, tener cosas, tener dinero, tener posesiones. O yo soy primero que Dios. Las personas avaras son las más infelices que he conocido yo. Yo conozco 2 o 3 personas
Avaras, porque todos tenemos algunas avaricias. Una persona avara es infeliz. No como decimos, ¡ay, infeliz! No, infeliz él, ¿no? Que no tiene gozo porque no se satisface, como dice la Biblia, estemos contentos con lo que tengamos. Si Dios nos da más, pues por algo será. Y si Dios nos da más, alabado sea Dios, tengo sustento y abrigo. Y estemos contentos con eso. Las riquezas, ¿por qué poner las esperanzas en ellas? Siendo ningunas, dice la palabra de Dios. Pero el concepto de algunos es que la riqueza me hace ser alguien y me hace feliz. No, el tener cosas a veces trae aflicción, mis queridos. Pero la gente no lo ve. Yo tuve jefes muy buenos, gracias a Dios por ellos, pero que estaban metidos en sus codicias y no los vi felices. Conozco a uno que tiene muchísimo dinero, tiene como 7 empresas y no es feliz. La avaricia es idolatría. Salmo 119. Ya voy a terminar el tiempo. Si no, la acelero un poquito, que me toca terminar hoy ese tema. Salmo 119, versículo 36. Inclina mi corazón a tu testimonio y no a la avaricia. El salmista está pidiendo algo. A veces lo vemos superficial. Cuando dice inclina es, Señor, dobla mi corazón, mis sentimientos, mis pensamientos, dóblalos, para que yo me pueda adherir e inclinar para rendir mi vida a ti y poder inclinar mi vida a tus testimonios, tu palabra. Esa es la petición del salmista, qué bonito, ¿no? Señor, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Y no a la avaricia. La avaricia es un enemigo terrible, ¿sí? No conozco ningún avaro feliz. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, más adelante de Romanos. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 5. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, ni encubrimos, ¿qué cosa? Dios es testigo. La avaricia a veces pretendemos que encubrirla. Eso se llama ser hipócrita, ¿no? Querer encubrir algo que yo no soy. O más bien, no mostrar lo que soy o lo que hay en mi corazón. ¿Qué más dice el versículo 29? Maldad. Llenos de envidia. Llenos de envidia. La envidia es mala voluntad contra alguien. ¿Usted tiene mala voluntad contra alguien? ¿Sí? Miren, al codicioso lo consume la envidia, ¿sabía? A veces se tienen envidias porque la otra persona tiene lo que yo no tengo. Por ejemplo, esa persona sabe más que yo de una carrera, de un idioma, yo no sé, y tengo envidia por eso, de esa persona. ¿Sí? Job, capítulo 5. Job. Capítulo 5, versículo 2. No voy a tomar todos así porque si no, no terminaría. 5:2. Es cierto que al necio lo mata la ira. Al necio. Contraste. Agrega. Y al codicioso lo consume ¿qué? La envidia. ¿Usted tiene envidia por otras personas? A veces tenemos envidia y debemos poner eso delante de Dios. La envidia es algo que consume al que posee la envidia. Yo he escuchado palabras tan terribles como estas. Es mejor despertar la envidia que sentirla, no. Despertar la envidia es porque yo también de pronto, de alguna manera, soy jactancioso en algo, o a veces soy víctima de alguien que me ve prosperar, o lo ve prosperar a usted, y siente envidia porque no le ha ido igual de bien. Y uno se siente víctima, a mí me ha pasado, ¿no? Y de pronto a ustedes de alguna manera. Salmo 73. Salmo 73, versículo 3. Dice, porque tú envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Y aquí el salmista comienza diciendo, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón, pero en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies. Por poco, ¿sí? Resbalaron mis pasos. ¿Por qué razón? Casi se deslizan sus pies. ¿Por qué razón? Casi se deslizaron sus pies y resbalaron sus pasos. Porque tuvo envidia. Dice hasta que entró al santuario de Dios al final, no lo voy a leer, y contempló y dijo, el fin de ellos.
Pero para el creyente, ¿el fin cuál es? Vamos a estar con el Señor. No voy a explicar el texto porque solamente quiero mencionar algo más. Vamos a Hechos capítulo 7, para hablar un poquito de esa palabra, ¿no? Como sacudiéndome un poquito de tanto pecado ahí, mencionar algo y sacar alguna aplicación. Hechos 7:9, porque estoy hablando de la iglesia, no estoy hablando de un auditorio de incrédulos. Dice, y los patriarcas movidos, ¿por qué? Los hermanos de José, ¿recuerdan la envidia tan terrible? Bueno, su padre tiene mucho que ver con eso, ¿no? Pero le tenían una envidia terrible. Uno de ellos tenía el plan de matarlo, los otros no querían matarlo, pero al final lo vendieron. Dios, como dice en capítulo 50, después cuando los hermanos de José quedaron, murió Jacob, y estaban asustados y le decían, ahora se va a desquitar. No, Dios lo encaminó para bien. Cuando sufran de eso, piensen que Dios lo encamina para bien. Es bueno que Dios lo humille a uno con eso u otras cosas porque nos mantiene humildes, ¿sí? Como una aplicación nomás, no es el tema directo, pero sí menciono la palabra. Quería hacerlo para no hablar solo de la palabra literal y seguir corriendo, ¿no? Tengo más textos, leamos uno más y seguimos con la otra palabra. Santiago capítulo 4, versículo 2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Cuando estoy en contra de alguien, cuando tengo pensamientos contra alguien, es porque tengo ¿qué? Envidia. Miren, es feo hablar de todos estos pecados, la verdad. Vamos a seguir leyendo. Ya vamos terminando casi, vamos en el versículo 29. Vamos al 30. Murmuradores son los que difaman. ¿Sí? Es el que difama, que es un parrachín en contra de alguien. Murmurador es el que habla por ahí en palabras bajitas, habla como que no queriendo hacer daño, pero comienza a desacreditar a otros. Ahí con palabras al ladito comienza a hablar y están murmurando, ¿sí? Murmuradores. Versículo 30, detractores, son difamadores, aborrecedores de Dios. Uy, esta palabra sí, aborrecedores de Dios. Odiar a Dios es la palabra aquí. Y saben ustedes que los que odian a Dios son todos los que vemos en esta sociedad con esas características de homosexualidad. No todos, porque hay otros que están menos degradados, porque es un declive espiritual. Pero todas esas personas que están viviendo eso odian a Dios. Sus características odian a Dios. Son difamadores. Estamos hablando de paganos, no de creyentes. He sacado algunas aplicaciones para bien de nosotros, pero está hablando de paganos, ¿sí? El pecado es muy feo, en verdad. Inventores de males. Bueno, soberbios, sabemos lo que es la soberbia, ¿no? Hay dos tipos de soberbia. Cuando usted cree que es más que otros, eso es soberbia. La otra soberbia es cuando usted quiere y sabe que no es así, pero quiere mostrarse superior a otro. ¿Sí me explico? Son dos tipos de soberbia, que no es el tema directamente, pero se menciona la palabra. Altivos. Altivos habla de altura, ¿no? Y mirar en cierta manera con desprecio a otros. Altivos. Inventores de males. Desobedientes a los padres. Necios. Desleales, o sea, traidores. Sin afecto natural, o sea, ustedes van a ver cómo en la sociedad hoy en día, cuando se habla sin afecto natural, se habla de ese papá que violó a su hija. ¿Se ve o no se ve? Papá de ella, de su hijo, porque a veces es al hijo. O el hijo que mata a su mamá. El afecto natural es el amor natural que Dios le da a una familia, a una pareja, el papá y la mamá. Porque esos bebecitos crecen, se les alimenta, se ponen gorditos, colorados, porque su mamá los ama con afecto que, aunque no tenga Cristo. Ese afecto natural sostiene a muchas parejas, recuerdo alguna, sobre todo una viejita, alguna vez lo mencioné al hablar esta palabra, tuvo un hombre muy malo, malísimo, inmoral, la trataba mal, la gritaba, y siempre que yo la veía, doña Cecilia, dolor de cabeza, tiempo con dolor de cabeza, murió el esposo. Pasó el tiempo, la visité y la vi mucho mejor. Y me dijo, Alberto, venga, yo era un jovencito, tenía 16, 17 años. Mire, Alberto, le voy a decir algo. Yo soporté a este hombre
por amor a mis hijos. Afecto natural, dado por Dios. Pero ese grupo de personas que menciona en su deterioro, en su decadencia, por no tener en cuenta a Dios, ya no tienen afecto natural. ¿Me están siguiendo? Dice el texto, sin misericordia. Inmisericordia es la idea. Quienes sabido que, entendido el juicio de Dios, habiendo entendido el juicio de Dios, ¿qué pasa? Que los que practican, o sea, que habitualmente lo hacen, estas cosas son, ¿qué? Merecedores. Merecedores de muerte. No solo las hacen, ahí va, ¿no? Otra cosa que se agrega. Pecan, adulteran, roban, tienen envidia. No solamente las hacen, las practican habitualmente, es su estilo de vida, sino que se complacen, ¿sí?, con los que las practican. Aprueban, consienten, piensan en común como ellos, se sienten cómodos en medio de esa situación, en medio de ese ambiente, de modo que no tienen excusa. Vamos a leer 2 o 3 textos más. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Versículo 25. Está hablando en Romanos capítulo 1, 2 y 3 hasta el versículo 20, habla de la culpabilidad del hombre. Ese es el tema general de capítulo 1 y 2 y 3 hasta el 20. Todos somos pecadores, pero hace una distribución mostrando grupos de personas. Habla de los judíos más adelante, capítulo 2, de los moralistas, de los, paganos. Pero del versículo 21 dice, pero ahora aparte, y habla de Cristo, lo que Dios hizo. Y miren, Romanos capítulo 4, habla de lo que Cristo hizo, el cual fue ¿qué? Entregado. Aquí vemos otra entrega. Dios abandonó a Cristo en la cruz, ¿sabían? ¿Recordamos? Lo sabemos muy bien. Miren, cuando Cristo padeció previo a la cruz, en Juan capítulo 17, más adelante se menciona cómo salían gotas de sangre, dice como gotas de sangre, por la angustia que tenía. Y en ese momento Dios envió ángeles, ¿para qué? Consolarle, fortalecerlo. Y tomó fuerzas porque estaba previo a la cruz, ya iba, la hora ya había llegado. Llegó la cruz. Estando en la cruz, todos lo abandonaron, incluyendo al Padre. Era necesario. Al Padre. Me imagino el dolor del Padre. Por usted y por mí. Sucios pecadores, indignos pecadores. Cristo murió. Y el Padre lo entregó. ¡Fua! Lo abandonó. El cual fue entregado por nuestras transgresiones. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Era necesario que Cristo tomara nuestro lugar en la cruz. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue puesto en la cruz para todo aquel que en Él cree. Por quien hemos recibido ahora la reconciliación, dice en el versículo 11, pero versículo 25 al final. ¿Y resucitado para qué? Nosotros tenemos un Dios vivo, mis queridos. Un Dios que murió en el Calvario, decidió morir por nosotros. En Isaías, y termino con ese otro texto que les prometí, a ver si me acuerdo. Isaías, si es 53 o es 55, vamos a ver, no me acuerdo dónde está. Isaías 53. Versículo 5. Mas el Cristo, Dios, herido fue ¿por qué? Él fue herido. No porque mereciera ser herido, no porque mereciera pasar por la cruz. Él tomó nuestro lugar. Si alguien aquí no ha llegado a Cristo, es bueno que tome estos textos, por eso lo estoy haciendo. Molido por nuestros pecados,
El castigo para que nosotros tuviésemos paz, Romanos 5:1 dice, justificados pues, somos declarados justos, justificados pues por la fe. La fe es el canal, la fe en Dios, creerle a Él, creer sus promesas. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Antes éramos ¿qué? Enemigos, extraños de Dios. Pero ahora por la fe en la obra que Cristo hizo, pasamos a ser ¿qué? Hijos de Dios. Somos declarados justos por lo que Cristo hizo. Eso significa justificados, ¿sí? A los que somos de la fe de Cristo. Dice el texto, versículo 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo para que usted y yo tuviésemos paz, porque antes éramos ¿qué? Enemigos de Dios. ¿Fue sobre quién? Sobre Cristo. Y por su llaga fuimos nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. No rompamos la ropa acá con esos paganos. No, ellos necesitan la misericordia nuestra. No el juicio nuestro, el juicio es de Dios. La ira de Dios se revela desde el cielo. Nosotros tenemos que tener misericordia con ellos. Predicar a Cristo. Cristo los puede sacar de la bancarrota espiritual, de lo más bajo en el que están. Y por eso Dios puso personas como usted y yo, hijos de Dios. Por eso Dios no retarda su promesa, sino que es paciente con ustedes y conmigo para que prediquemos el Evangelio, para que personas lleguen a Cristo. Todavía siguen llegando personas a Cristo. Todavía siguen llegando personas. Y dice, todos nosotros nos descarriamos como abejas, cada cual se apartó por su camino. Más, contraste, Jehová, Dios Padre, cargó el pecado de todos nosotros en Cristo. Le agrego el concepto. Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Cuando Cristo estuvo en la cruz, cuando derramó su sangre, cuando lo abandonaron todos, el mismo Señor Jesucristo decía, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Saben por qué lo desamparó y por qué tembló la tierra en ese momento y por qué se oscureció? Porque en ese momento Cristo cargó nuestras maldades en el madero y con un solo sacrificio los hizo perfectos para siempre. Y el Padre lo abandonó. ¡Qué tremendo! Por amor a nosotros. Amor ágape, ¿no? Dice el versículo 10, con todo eso, Dios Padre, Jehová, quiso, no se gozó en eso, pero es la única manera. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no hay perdón de pecados. Era necesario. Quiso quebrantarlo. El Cordero de Dios tenía que morir. ¿Sujetándole a qué? Cuando haya puesto su vida en qué. En expiación por el pecado. Habla del pecado, de la masa de pecados de la humanidad. Verá linaje, que es descendencia, en la posteridad, futuro, hoy presente continuo, porque se siguen salvando personas. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Padre de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, el Padre, y quedará ¿qué? Satisfecho. El hecho de que usted y yo hayamos creído en Cristo causó fiesta en el cielo. Y sigue habiendo fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Esa es la misericordia de Dios. Ese es el amor de Dios. Por eso debemos reverenciarlo. Él es nuestro Dios, precioso. Amarlo, servirle. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. En Hebreos, lo digo de memoria nomás para terminar, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, ¿el gozo de la cruz? No, el fruto de la cruz, usted y yo, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, pero en este momento está sentado, dice ahí, sentado a la diestra del Padre, ¿para qué? Interceder por usted y por mí. Y cuando pequemos, Él corre a nuestro encanto para auxiliarnos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ese es nuestro Dios. ¿Merecedor de qué? Toda la gloria, toda la honra, toda nuestra devoción. Y los que se pierden, toda nuestra misericordia. No nuestro juicio. Dios nos sacó. No tenemos de qué jactarnos. Pero sí Dios quiere que llevemos ese mensaje a los perdidos. Puede ser un vecino, puede ser un conocido, puede ser un compañero de trabajo, puede ser aquí en la actividad que se hagan evangelísticas, pero hay personas que necesitan de Dios. No nos olvidemos que están ciegos, pero el Evangelio es poder de Dios
Romanos 1:16, ¿sí? Para salvación. ¿Para quién? Es efectivo para el que cree. El que no cree, ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. Vamos para adelante, mis queridos. Hacia adelante vamos. Sirviéndole. Predicando a Cristo. Y agradeciendo a Dios por esa salvación tan grande que tenemos en Él. No perdamos nuestro tiempo acá. Es el tiempo de oportunidad. Cuando partamos vamos a estar en la presencia de Dios. Viene un evento. Hay un juicio. ¿El trono qué? Del tribunal de Cristo. Escuchen, para la iglesia. Pero es para juzgar las obras. Pero ahí dice que algunos van a salir avergonzados. Aunque van a ser salvos como por fuego. ¿Por qué avergonzados? No hicimos lo que teníamos que hacer. Todos vamos a perder ahí en el fuego de Dios, que la mirada de Dios, cosas, todos, incluyéndome a mí, ustedes, todos. Pero que no sea tanto. Que no tengamos que avergonzarnos y alejarnos. Y reconocer solamente que fuimos salvos por la gracia de Dios, como todos que vamos a ser salvos, pero que no hicimos para Dios nada. Eso es triste, ¿no? ¿Qué está haciendo usted para Dios? ¿Qué metas espirituales tiene usted, mi querida? Hoy venía yo solo y dije, Señor, si tú quieres, dame unos días más para servirte. Estuve con lo de mi hijo, la casa, hemos pasado pruebas y dije, no quiero saber nada más de esas cosas. No las pruebas, porque las pruebas vienen haciendo las cosas que le agradan a Dios, vienen, pero el tiempo, ya que soy un anciano, sirviendo a mi Dios. No quisiera, no me hallo haciendo otra cosa, no quisiera. Hay algunos que están con sus bebés todavía, tienen que trabajar durísimo. Sirvan a Dios también, sirviendo a esos retoños, ayudando, a esos retoños, mostrándoles a Dios. Pero hay edades, la edad que yo tengo es una edad preciosa, para dedicar tiempo completo a la obra, a las personas, pero por sobre todo a estudiar. Alguien me preguntó en la iglesia, yo lo que más quiero es estudiar. No para volverme un cabezón espiritual, para conocer más de mi Dios. Cada vez que estudiemos más a Dios, más le vamos a amar, más le vamos a admirar y menos vamos a pecar. Porque vamos a estar pecando, somos pecadores. Y que Dios tenga compasión de su iglesia, ¿no? ¿Cuál es la tarea en base a los textos estudiados? Dos de ustedes que lo digan para orar, y don Manuelito nos va a guiar ahorita en cuanto a eso. Yo ya me voy sentando, pero me gustaría que ustedes se pongan un hombre de pie, un varón de pie y diga, bueno, ¿qué tenemos que hacer?